Bueno, el tema de esta tarde vamos a ver sobre los sacerdotes. Según Churumais, que hablé con él, los sacerdotes católicos, como por ejemplo el toro, viene según el orden de Melquisedec. Aquí es un grave error, ¿vale? ¿Por qué? Porque está haciendo prácticamente al toro un dios. Le está haciendo como si fuese Jesús. Y aquí claramente en Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros. No dice donde el toro entró por nosotros. Dice, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Al decir que el toro es según el orden de Melquisedec, le está siendo prácticamente Jesús, porque bien sabemos que Melquisedec es una prefiguración de Jesucristo. Ahora vamos a Hebreos 7:1 que dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, dice que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Entonces aquí dicen, mira, como son los toros según el orden de Melquisedec, ellos son los sacerdotes del Dios Altísimo. Pero sigamos leyendo, ¿no? Y dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante a quien al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Obviamente es una gran mentira y una gran inferencia, y podemos decir que estaríamos entrando a una herejía, decir que el toro o los sacerdotes católicos romanos vienen del orden Melquisedec, ya que aquí claramente habla que ese Melquisedec no tenía ni padre ni madre. Sin embargo, el torito viene del toro y viene de la vaca, ¿vale? Luego dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aquí hace una referencia, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esto es muy interesante, claramente aquí Hebreos 7:11 hace una clara referencia a ese sacerdocio levítico por el cual se sacrificaba, ¿no? Animalitos para el perdón de los pecados, pero bien sabemos que escrituralmente Cristo, ¿vale? Solamente hay un solo sacrificio, y ese solo sacrificio obviamente lo hizo Jesucristo. Aquí Jesucristo viene a cumplir toda la ley. ¿Por qué digo que viene a cumplir toda la ley? Ahora vamos a la palabra de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, dice, y nacido bajo la ley. Era necesario que el Cristo cumpliese toda la ley, ¿vale? Y quieras o no, que si nosotros vamos al Levítico, a la ley, todo era la sombra de lo que vendría a venir después, que obviamente es Jesucristo. ¿Por qué había un requisito para el sacerdocio? Tenían que ser levitas, evidentemente, pero Cristo, ¿vale? Tomó ese lugar, cambió, ¿vale? Lo cambió, y ahora el sumo sacerdote es Cristo, y ese sacrificio que hizo es para siempre. Ahora, sigamos leyendo las escrituras. Dice Hebreos 7:15, y esto es aún, dice, aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. ¿Cuál es ese sacerdocio distinto? Obviamente vendría a ser Cristo, porque dice que pues se da testimonio de quién, de Él, de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando de Cristo. Bien, vemos Melquisedec es una teofanía de Cristo, y aquí no se está refiriendo a ningún sacerdote católico romano. Pero bueno, sigamos leyendo, porque él me llevó, ¿vale? A la cena del Señor. Y vamos a ir ahora. Pero antes quiero leer Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote, dice, o sea, Cristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y la pregunta que yo le hiciera a los católicos romanos, si realmente esto cumple los sacerdotes católicos, porque sabemos que dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Vale, sigamos entonces. Él me llevó a Mateo 26:26. Él dice que es el sumo sacerdote, ¿vale? Cristo y los otros son sacerdotes. Pero vayamos, ¿qué dice Mateo 26? Aquí dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a los sacerdotes. No, no dice a los sacerdotes, dice, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Claramente el texto es muy claro y Jesús dice, y dio a sus discípulos. No dice a los sacerdotes, que no podemos cambiar las palabras del mismo Jesús. Pero vayamos, sigamos viendo los textos. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Es Jesucristo. Y sigue el texto, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ni el cura, ni toros, ni demás curas católicos no están sentados a la diestra de los cielos. Entonces esto es claramente una inferencia. Dice Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido, dice, para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Aquí claramente se está refiriendo al sacrificio de Cristo, pero ellos dicen, no, aquí está, aquí está. ¿Quién es el sacerdote? ¿Quiénes estaban autorizados para tal comisión? Y ellos hacen la inferencia de que el sacerdote católico, el cura, que viene de la orden de Melquisedec, que no tiene padre ni madre, es el que él dice aquí, presenta ofrendas y sacrificios. Pero la cuestión es, ¿se estará refiriendo a eso el texto? Claro que no, claro que no. ¿Vale? ¿Por qué? Dice aquí claramente, ahora bien, el punto principal, dice, de lo que veníamos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y el versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí no tiene nada que ver con toros ni con vacas. Está claramente diciendo de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, dice, a lo que es figura, ojito, y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme a que al modelo que se te ha mostrado en el monte. Claramente el contexto de todo lo que nosotros estamos hablando es Cristo, que es ese mediador del nuevo pacto. Por eso Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, no con sus sacerdotes, él decía, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, ¿no? Cosa que la copa se le niega a los católicos, dice, y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos derramada para remisión de los pecados. Así que lo único que hizo Churumais dio muchas inferencias y nada menos que el texto lo cambió. El texto de Melquisedec es Jesucristo y no es ni el toro, ni la vaca, ni los cabritos. Bendiciones.